Un tanto inepto. Bueno, y otro de los hechos de la semana es el nuevo derrumbe de los muchos que ha habido en la ciudad de Buenos Aires en los últimos tiempos. Hay una persona desaparecida, hubo una conferencia de prensa hoy, hace unas pocas horas, en la legislatura, pidiéndole explicaciones al gobierno de Macri, que de alguna manera trata de desmarcarse de este problema. Estamos con Gonzalo Ruanova, legislador porteño por Nuevo Encuentro, y con María José Lubertine, también legisladora porteña, en este caso por Encuentro Popular para la Victoria. Contame, Gonzalo, ¿cómo lo ven ustedes este episodio? ¿En qué parte tiene que ver el gobierno con esto que ha ocurrido? Primero es importante marcar que esto es un accidente absolutamente evitable. O sea, cuando en algunos casos se habla de tragedia, nos estamos equivocando porque esto es un accidente que si el Estado hubiera actuado como debería actuar, se podría haber evitado. ¿Por qué? Porque hay una normativa específica para realizar las obras que se estaban realizando en la avenida Bartolomé Mitre, en la calle Bartolomé Mitre, que es cómo se debe llevar adelante una demolición y cómo se debe llevar adelante una obra, como en este caso que está haciendo 2 subsuelos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... O sea, la obra donde están haciendo los subsuelos está al lado del edificio que se derrumbó, que es el producto, digamos, la negligencia del profesional que llevó adelante la obra de esta manera, sin tener las condiciones mínimas de seguridad y la falta de control del Estado, produce que el edificio que vemos constantemente en las imágenes tenga que ser derrumbado, porque no se respetó la ley y la normativa que está. Y además esto no es producto de la casualidad, hay una causalidad. Es el derrumbe número 23 del 2008 y este año solo hubo 13 derrumbes con 9 muertos. O sea, estamos ante una situación que ¿cuál es? El mercado desarrolla el crecimiento de la ciudad de acuerdo a lo que lo desarrolla el mercado, que es la ganancia inmobiliaria, la mayor rentabilidad posible. Si no interviene el Estado para definir cómo se construye, para respetar las normas de seguridad, esto sigue ocurriendo. Y en este caso, por ahora tenemos la suerte de que no tenemos que lamentar víctimas, tenemos una persona desaparecida, pero hace un año cuando se sancionó la ley, la 3562, que es la ley local que regula la actividad de este tipo de obras, veníamos del derrumbe del gimnasio, donde tuvimos víctimas fatales y ocurrió lo mismo. El producto del derrumbe del gimnasio, que era un inescrupuloso con una habilitación técnica, que era un arquitecto en ese caso, haciendo 2 subsuelos en la calle Mendoza, que hizo que se derrumbe un gimnasio y tengamos que evitar víctimas fatales como pasó hace un año. Que vuelve a ocurrir, habla de que tenemos un sistema que no funciona y además que no funciona no solo para la habilitación de la obra, que es la presentación de un plano, sino para el control posterior. Hubo 4 denuncias, 3 de particulares y 1 de la UOCRA. Deberíamos haber hecho algo antes con la alerta temprana de las 4 denuncias que hubo. Te iba a preguntar, Lubertino, ¿cuáles deberían ser los controles que el gobierno de la ciudad debería hacer y no hizo? En primer lugar, nosotros venimos reclamando, no solamente en esta área, sino en otras, los controles que corresponden. Acá hay 4 áreas del gobierno de la ciudad, 3 áreas involucradas, 3 ministerios involucrados. El Ministerio de Desarrollo Urbano, que es el que aprueba los proyectos de obra, el Ministerio de Montenegro, el Ministerio de Justicia y Seguridad, de quien depende la Agencia de Control Gubernamental, y el área de habilitaciones particularmente, y el área de controles, de demoliciones, en este caso de obras y demoliciones, y el Ministerio de Desarrollo Económico, el ministro Cabrera, de quien depende todo el área de seguridad del trabajo. Entonces, ya desde la época del gimnasio de Villa Urquiza, había habido denuncias anteriores de la UOCRA, y yo también tengo carpetas de denuncias de la UOM por el tema de ascensores, que es algo similar, que además es otra bomba de tiempo, porque hay empleados precarizados, porque no hacen el mismo control unas empresas que otras. Entonces, en este caso volvemos al modus operandi anterior. Había y hay una serie de situaciones en las cuales la UOCRA denunció, la UOM denuncia, no se da cuenta, o hay inspecciones en horarios en que no encuentran los trabajadores trabajando, o sea, no hay voluntad de ir a la obra en este caso. Y en el caso de la demolición, nosotros habíamos sancionado hace un año atrás la ley 3562, la ley 3562 regula demoliciones y excavaciones, tenía que haber en este momento funcionando un registro de empresas habilitadas para hacer excavaciones y demoliciones. Este registro debería estar online con las obras que arrancan para demoler, y debe
Cuando se excava más de 4 metros, cuando la profundidad es de mayor de 4 metros, tenía que haber 3 controles. Uno, cuando se hace la 10ª parte de la tarea, el 10% de la tarea. Otro cuando está la mitad de la excavación y después uno final. Nosotros entendemos que estos controles no se hicieron, la ley está vigente, Macri no reglamentó la ley, esto es responsabilidad de Macri y de Chahín fundamentalmente, y esto es reiterado. Nosotros hace un mes nos reunimos con las víctimas de Beara, las víctimas de Cromañón, las víctimas de Villa Urquiza y muchísima gente que tiene denuncias por irregularidades en habilitaciones o por controles edilicios no hechos, y habíamos convocado y convocamos para el 9 de noviembre, o sea, en unos días, un debate público para poder sistematizar todas las denuncias que hay, porque ya hay varias causas penales, hay una causa importante en el juzgado de Ramos Padilla por irregularidades de la Agencia de Control Gubernamental, la causa de Beara fue pedida por Ramos Padilla y estamos tratando de reunir las cuestiones que también tienen que ver con un modus operandum corrupto dentro de la agencia. Un segundo. Ruanova, vos viendo el gobierno de Macri, en este caso en particular, pero me parece que se repite cierta tendencia, ¿hay una cuestión de falta de eficiencia en la administración o hay una clara vocación de no meterse con lo privado, de no controlar, de no regular? Hay una concepción donde el Estado está ausente. Cuando el Estado está ausente y regula el mercado, ocurren estas circunstancias. O sea, la actividad de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires es uno de los motores económicos que tiene la ciudad, y es buena, es saludable y da fuentes de trabajo que nos permite a los porteños tener, la verdad, que una masa importante de trabajadores activos, y además es algo que dinamiza la ciudad. El problema es quién determina cómo se construye y de qué forma. Si lo determina el mercado inmobiliario o los desarrolladores inmobiliarios, lo que intentan es ganar más y más dinero. Digo, cuando nosotros votamos la ley específica de demoliciones y excavaciones, lo que veíamos que era, cuando se habilitaban subsuelos se hacían 2, cuando se habilitaba una terraza se hacía un departamento más. ¿Por qué? Porque con eso obtenían mayor beneficio. Cambia la rentabilidad. La rentabilidad. Entonces, si uno camina por Buenos Aires, ve la cantidad de obras que se vienen haciendo, la cantidad de modificaciones que hay en la fisonomía de los barrios de Buenos Aires. Lo que tiene que determinar cómo se desarrolla una ciudad es el Estado, que tiene las herramientas necesarias para controlar y para darle un sentido a ese desarrollo. En el caso particular del desaparecido, a ver si entendí mal, luego del derrumbe, ¿hay un trabajo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sin saber que estaba el desaparecido? ¿No se contó bien la cantidad de personas? Sí, a ver, lo grave de esa circunstancia, primero hay que aclarar que hubo una autoevacuación de los vecinos. Estas 4 denuncias que yo te digo, hay 3 que son de particulares y una de la UOCRA, cuando, digamos, escuchaban ruidos, cuando había movimientos extraños en la obra, cuando empezaban a tener rajaduras, los vecinos a las 4 de la tarde se autoevacuaron. Cuando, después de la autoevacuación, el día domingo deciden avanzar con una demolición, el hijo de esta persona se acerca y le dice: mire, mi padre se encuentra desaparecido, habitaba uno de los edificios, uno de los departamentos de este edificio, la verdad es que no sigan adelante ante cualquier evidencia o duda de que mi padre siga adentro, porque son responsables de un delito mucho mayor del que ocurrió aquí. Entonces pararon la demolición este ayer, evaluaron las cámaras de seguridad a ver dónde se encontraban y, digamos, ahora están evaluando los pasos a seguir. El problema de esta circunstancia que se repite en la Ciudad de Buenos Aires es que el Estado no está presente. Si el Estado estuviera, esto se hubiera evitado. Eso es lo lamentable, y tenemos 23 situaciones del 2008, no es nuevo. Mira, en Les realidad agradezco mucho. derrumbe... No tengo la publicidad. Pido mil disculpas. Bueno. En un minuto, el doctor Aldo Ferrer con ustedes.